Nos encontramos con Álvaro Elizalde, vocero del comando de Michelle Bachelet. Álvaro, buenas tardes, gracias por estar aquí en CNN Chile. Partamos refiriéndonos a las palabras de la candidata de la Alianza, Evelyn Matei, que dice que recibe constantemente ataques de tu parte y que nunca se presenta un argumento de nada. ¿Qué quiere que le diga? Yo creo que... Perdón, primero que nada, muy buenas tardes por la invitación. Yo creo que las declaraciones de la candidata de la UDI son expresión del nerviosismo que probablemente le genera el hecho de que su candidatura simplemente no prendió. Pero a mí no me parece... Pero eso no es una postura un poquito soberbia, ¿o no? A mí no me parece conducente esta polémica, lo quiero decir con toda claridad. Yo creo que hay temas bastante más importantes respecto a los cuales hay que pronunciarse, y respecto a los cuales los candidatos presidenciales en particular debieran pronunciarse, que tienen que ver con los problemas que afectan la vida cotidiana de los chilenos. Por tanto, creo que no tiene sentido profundizar en ya lo dije, en esta polémica, y lo que aquí corresponde es que las distintas candidaturas expresen cuáles son sus proyectos de país. ¿Pero usted no cree que hay descalificaciones por parte suya hacia la candidata? Yo he hecho, sí, críticas políticas respecto de un tipo de liderazgo en particular, que por lo demás es conocido, que tiende a ser más agresivo probablemente de lo que los chilenos piden a alguien que aspira a ser presidente de la República. Que para algunos demuestra carácter. Y además... Pero como dijo el diputado Silva. Lo que pasa es que ahí tenemos una diferencia también respecto a lo que entendemos por carácter. A mí entender el liderazgo no consiste en alzar la voz. Por lo demás, los que gritan son precisamente aquellos a quienes nadie escucha. El liderazgo consiste en la capacidad de convocar a muchos a sumarse a un proyecto de transformaciones para mejorar la vida de los chilenos. Y en ese sentido, obviamente, que Michelle Bachelet tiene un claro liderazgo. Y adicionalmente, creo que hay dos tipos de liderazgo claramente marcados en esta campaña. Aquellos candidatos que creen que el liderazgo consiste en descalificar a los demás, y aquellos que creen que es necesario desarrollar una campaña constructiva en base a las ideas. Este es precisamente el liderazgo de Michelle Bachelet, que es expresión de la buena política, que da cuenta de que no se involucra en la política de las descalificaciones propias de otras candidaturas y que está preocupado de los problemas que afectan a los chilenos y ver cómo se solucionan. Y particularmente también, que está comprometida con un proyecto de cambio para mejorar la calidad de vida de todos nuestros compatriotas. Y eso precisamente también fue criticado desde La Moneda por parte de la vocera de gobierno, quien dijo efectivamente que la carencia de un programa hace que se escude el comando de Michelle Bachelet en el tema del intervencionismo. Antes de comentar las declaraciones de la vocera, los quiero invitar a que las escuchemos. Como en Chile o en cualquier parte del mundo, tiene también derecho a tener su opinión y no a ser una persona muda. Textual lo ha señalado el Contralor. Ahora, claramente, y también lo hemos señalado, muchas de estas denuncias han venido con grandes juegos de pirotecnia y donde se han establecido verdaderas cortinas de humo para lo esencial, que es no tener un programa y algo concreto que ofrecerle a los chilenos. Y eso da cuenta de que estas denuncias que se anuncian tan rimbombantemente por los medios de comunicación no se concretan finalmente en la Contraloría. Y las que han llegado a la Contraloría, la misma Contraloría ha señalado que no ha existido intervención. Por lo tanto, se confirma que hay majadería y se confirma lo que es peor, que no hay sustancia para poder seguir manteniendo que existe intervención electoral. Dos comentarios. En primer lugar, la ministra vocera de gobierno actúa bien como ministra vocera de una campaña. El jefe de gabinete del ministro del Interior actúa como jefe de campaña, no como jefe de gabinete. Y además, yo les diría que se pongan de acuerdo en lo que van a criticar, porque se contradicen entre ellos y eso da cuenta que critican por criticar, que ni siquiera han leído el programa de Michelle Bachelet y lo critican. ¿Qué dice hoy la ministra? Hoy, Michelle Bachelet carece de programa. Aquí está el programa, se hizo público hace un par de días. ¿Qué es lo que dijo hace un par de días el ministro del Interior? El programa de Michelle Bachelet es como dispararse a los pies. O sea, el jefe de gabinete que actúa como jefe de campaña dice que el programa es como dispararse a los pies y es malo para Chile, lo critica por malo. Y la ministra vocera critica que no hay programa. Entonces eso da cuenta de una forma de hacer política que yo creo que no es constructiva y que da cuenta que hay que criticar por criticar sin fundamentos. Michelle Bachelet ha hecho propuestas programáticas, su programa fue elaborado escuchando a la ciudadanía y su programa de gobierno da cuenta de los problemas que afectan a la sociedad y cómo impulsamos una agenda de transformación y de cambio para enfrentar con decisión la desigualdad, para mantener el crecimiento, incluso tener mayor crecimiento económico, pero que los frutos del progreso lleguen a todos, es decir, crecimiento con inclusión social. Y esto forma parte de la visión de país en la cual cree Michelle Bachelet, que es compartida por
la gran mayoría de los chilenos. Y criticada también por el presidente de la República, y por eso la candidata Michelle Bachelet dijo que iba a presentar una demanda a la Contraloría por intervencionismo, porque el presidente estaba criticando su programa, su proyecto de gobierno. Sin embargo, el Contralor dijo, si bien hay una brecha en las denuncias que se formulan y las que efectivamente se presentan. Eso por un lado. ¿Ustedes presentaron esa denuncia a la Contraloría? Son cosas distintas. La presidenta se refirió a actos de intervencionismo que van a ser denunciados a la Contraloría para que se proceda la investigación. Y eso se va a hacer en los próximos días. Claro, y la crítica del presidente corresponde a un intervencionismo, es que a mi entender, ¿no? La crítica del presidente es improcedente. A ver, él debe actuar conforme a la dignidad del cargo. Estamos hablando del presidente de la República, que también actúa como si fuera jefe de campaña. Esta es una lógica que yo creo que al final es destructiva respecto del prestigio de las instituciones republicanas. ¿Tiene derecho a expresar una opinión política el presidente de la República? El presidente de la República sin duda que tiene derecho, si estamos en democracia, pero también existe el legítimo derecho de los ciudadanos, y particularmente de un comando, de criticar una actitud que le hace daño a la institución presidencial. Es parte también de la democracia. Mira, el 28 de octubre se realiza un comité político presidido, valga la redundancia, por el presidente de la República. A la salida, el ministro del Interior señala que el programa de Bachelet es como dispararse a los pies. E inicia una campaña del terror. El país ya fue testigo en el pasado cuando los ministros de Interior lideraban campañas del terror. Andrés Chávez conoce muy bien ese tiempo, conoce muy bien esa época. Y da cuenta, efectivamente, que él podría decir, mire, no me gusta el programa por tales y tales razones, pero señalar que este es un programa que representa un freno para el progreso de Chile, que es irresponsable. Cuando Michelle Bachelet ya fue presidenta de la República y actuó con un grado de responsabilidad que los chilenos valoran. Álvaro, y como si eso fuera poco, para ustedes como si fuera poco, y qué es lo que van a denunciar finalmente a la Contraloría? No, la denuncia ya se dijo, lo anunció hoy día la vocera de nuestro comando, Javiera Blanco, se va a presentar en los próximos días y ahí se va a señalar cuáles son los hechos en que se fundamentan. Pero ¿acaso alguien duda? Entendiendo que siempre es con el uso de tiempo y de recursos públicos. Sin duda, pero ¿alguien duda que había intervención por parte del gobierno? Si el Ministerio Público está investigando en la 8ª región que se cometieron delitos eventualmente coordinados desde las oficinas regionales del Ministerio Interior, la Gobernación de Concepción, con motivo de la visita de Michelle Bachelet a Talcahuano. Si el propio Contralor instruyó al Ministerio de Desarrollo Social que llevara adelante un sumario, producto que el jefe de campaña de Evelyn Matei, el exministro Lavín, había concurrido con día administrativo a una actividad política, pero en el automóvil fiscal, es decir, él no tenía derecho a utilizar ese automóvil fiscal porque estaba con día administrativo, y menos aún concurrir en ese automóvil fiscal a una actividad política. Y el Contralor entonces, a propósito de la denuncia, señala que se debe impartir un sumario para determinar las responsabilidades administrativas correspondientes. Y así yo podría citar muchos otros ejemplos. Entonces, obviamente que hay una lógica de intervencionismo desatado, pero más al fondo del punto es que hay un gobierno que no está preocupado de gobernar, que no está preocupado de terminar bien su mandato. Y son tantos los problemas que tienen los chilenos, que a nosotros nos gustaría ver un gobierno preocupado de resolver esos problemas y no involucrado directamente en la campaña, en donde el presidente realiza estas críticas destempladas que yo creo que tienden a delegitimar la imagen presidencial. Y es parte del gobierno de los 125 días que quedan de gobierno, presentar este proyecto de ley sobre el observatorio judicial es parte de su mandato, pero también es parte también de una estrategia apoyando a la candidata Evelyn Matei. Pero él va a apoyar esta iniciativa, va a mandar el proyecto de ley, se ha criticado mucho. ¿Cuál es la opinión desde el comando de Michelle Bachelet sobre este observatorio que pretende ser, entre comillas, un cierto resguardo para proteger a la gente de que efectivamente los jueces estén actuando bien? Bajo esa propuesta se presenta. ¿Qué les parece? Matilde, pero vamos por parte. Yo no sé si al final terminan ayudando a la candidatura de Evelyn Matei, lo quiero decir con mucha claridad, porque como que no le dan oxígeno a esa candidatura. Ella toma una idea y el presidente la toma y se la hace propia, que ha sido la tónica de toda la campaña. No han siquiera permitido, o sea, quieren ayudarla, desarrollan una lógica de intervención desatada, pero al mismo tiempo tienen una visión de absorber esa candidatura, de no darle espacio, de no darle oxígeno, y terminan perjudicándola. Es una cuestión increíble. Lo segundo, mira, el tema de la delincuencia es un tema muy serio, que afecta la vida cotidiana de los chilenos, que afecta la calidad de vida de los chilenos, especialmente los más pobres. Y para enfrentar la delincuencia se requiere de una política integral, de una política de mediano y largo plazo seria, que incorpore todos los elementos que forman parte del fenómeno de la delincuencia. ¿Qué es lo que se hizo tradicionalmente por quienes hoy día gobiernan? Un discurso populista, un discurso facilista, que señalaba que ellos iban a resolver este problema de la noche a la mañana. Iban a poner fin a la puerta giratoria y fin a la fiesta de los delincuentes. Gobernaron, fracasaron, lamentablemente fracasaron. Que se hagan cargo de su propio fracaso. Y ahora
Con fines electoreros sacan un conejo de un sombrero, con fines electoreros, hay que decirlo con toda claridad, con el objeto de obtener un poquito más de votos, con la misma lógica del botón de pánico que anunció el exalcalde de Santiago, que hoy día es jefe de campaña de Belén Matei. Y el problema de la delincuencia es un tema serio, por eso el programa de Michelle Bachelet es un programa integral que entiende que esto es un fenómeno que debe ser abordado a través de una política, valga la redundancia, integral. ¿Y qué es lo que dice el programa de Michelle Bachelet en torno a los encapuchados, dado que la candidata de Belén Matei hizo un emplazamiento directo diciendo que Michelle Bachelet está apoyando a los encapuchados al no querer apoyar sus parlamentarios a la ley Hinspeter? ¿Cuál es la propuesta? Pero eso también es un absurdo, perdóname que se lo diga con tanta claridad. O sea, ¿alguien serio en Chile puede creer que Michelle Bachelet apoya a los encapuchados? Por favor, ¿de qué estamos hablando? ¿Y cuál es la propuesta? Entonces, cuando se caricaturiza las posturas de quienes piensan distinto, cuando se utiliza este discurso populista, facilista, electorero, yo creo que se le hace un enorme daño a los temas de fondo, porque no se están resolviendo los problemas de los chilenos. Álvaro, ¿y cuál es la propuesta de Michelle Bachelet respecto sobre el tema de la ley de encapuchados? lo quiero decir con toda claridad. No olvidemos que bajo el gobierno cuando Michelle Bachelet era ministra de Defensa, y Ricardo Lagos era presidente de la República, se presentó un proyecto para aumentar las penas respecto a los delitos más graves cometidos contra carabineros, lesiones graves y homicidio. Y eso se aprobó, es una iniciativa de Michelle Bachelet, que hoy día establece, en el caso del homicidio contra carabineros, las penas más altas que establece nuestra legislación. Pero cuando, por ejemplo, se produce el homicidio atroz, que debe ser esclarecido, sus responsables deben ser sancionados, del subteniente Silva, ¿qué es lo que dice el presidente de la República? Aprueben la ley antiencapuchados, porque esto habría evitado lo que aconteció a propósito del homicidio del subteniente Silva. Usted sabe que si la ley antiencapuchados hubiera estado vigente, los que cometieron el crimen contra el subteniente Silva no habrían tenido penas mayores, porque se refiere a otros hechos. Lo que pretende esa ley es criminalizar la protesta social, pero no resolver el problema del orden público. Y la pregunta que se hacen los ciudadanos es ¿por qué tras 4 años, cuando hoy es delito lo que hacen los encapuchados? Si hoy día cuando usted saquea una farmacia, eso es un delito. Es un delito que tiene sanciones graves. La pregunta es ¿por qué después de 4 años no se ha identificado a nadie para efectos de aplicar las sanciones que establece la ley? No, y por el contrario se presenta este proyecto de ley que lo que pretende es criminalizar la protesta social y que no resuelve el problema de fondo. Entonces es ahí donde nosotros decimos que se está actuando con una lógica populista, con una lógica facilista, con esto de decir que se va a poner fin a la puerta giratoria, que se va a acabar la fiesta de los delincuentes, pero otra cosa es con guitarra. Cuando nos tocó gobernar, fracasaron rotundamente. Y tienen que hacerse cargo de ese gobierno. En nuestro país, Álvaro, en el caso de que no se hayan encontrado ningún encapuchado, que ningún encapuchado esté detenido, que no en las manifestaciones no se logren detectar o infiltrar antes, ¿está fallando la inteligencia? No cabe duda que llama la atención que tras 4 años de este fenómeno no se hayan determinado las identidades de quienes cometen estos delitos. Porque reitero, hoy en la legislación vigente, una persona que saquea una farmacia está cometiendo un delito. Eso es delito hoy en Chile. Eso es delito. No tiene nada que ver con la protesta pacífica que realizan los miles de estudiantes o representantes de distintas regiones que estuvieron movilizados durante todo este tiempo. Cuando una persona entra a una farmacia y la saquea, eso es un delito. La pregunta es por qué no se ha aplicado una sanción respecto de ninguno de ellos. ¿Por qué no se han determinado sus identidades? Y alguien me dirá, no, es que es difícil. Por favor, si los propios canales de televisión los siguen, los filman y determinan cuáles son sus identidades. Y sin embargo, el trabajo del gobierno en esa materia es deficiente. ¿Por qué no se logra identificar a ninguno? Yo creo que ha habido un trabajo deficiente. Yo creo que efectivamente aquí se recurrió al discurso fácil, a la frase populista, y no se asumió que esto requería una política de Estado, de coordinación de todas las instituciones para efectos de que este tipo de crímenes y otros tantos no quedan en la impunidad. Y por el contrario, lo que se pretende es criminalizar a los chilenas y chilenos que se movilizan en torno a sus demandas legítimas o que uno pueda o no compartir. Eso pero en un país democrático la gente tiene que poder expresarse. Perfecto. Hablemos ahora del tema tan debatido en estos días del Observatorio Judicial, porque se ha criticado bastante esta iniciativa y este proyecto de ley que ahora lo convirtió el presidente Sebastián Piñera, pero efectivamente el Poder Judicial necesita un contrapeso, necesita ser regulado, ser revisado. En el mismo programa de Michelle Bachelet, hice la fotocopia en el tema de justicia, dice: impulsaremos, dicen ustedes, la discusión en torno al gobierno judicial, con una amplia participación de ese poder y también sobre una carrera judicial alineada con nuevos incentivos. También dice, hay que responder el acceso a la justicia, la transparencia, la rendición de cuentas y la equidad. ¿Cómo se hacen cargo de eso, del tema de la rendición de cuentas, de la transparencia, en torno a lo que hace el Poder Judicial? Porque ahora se puede criticar, pero durante, por ejemplo, la dictadura,
podría haber sido un buen elemento para ver cómo estaban trabajando los jueces y lo que estaban haciendo y lo que no. Sí, pero la transparencia no puede significar que sea el gobierno quien desarrolla ese control, porque eso atenta contra la autonomía de los poderes del Estado, contra la división de poderes, y además en muchas causas el gobierno es parte. Entonces no puede estar evaluando la acción de los jueces, porque eso significa que es el gobierno quien determina cómo actúan los jueces. Y eso por lo demás es lo propio de la dictadura. Si lo que ocurrió en dictadura, precisamente, es que la justicia renunció a cumplir con la función y el mandato que le corresponde conforme a la Constitución y a las leyes, y dependía absolutamente del gobierno. Entonces, la mejor forma de que el Poder Judicial haga su tarea es con autonomía. Ahora, obviamente que hay que elevar los estándares de transparencia como ocurre con todos los poderes del Estado y con todas las autoridades públicas. Y efectivamente se ha planteado un gobierno judicial o una carrera judicial que tenga una regulación distinta del control que realizan los máximos tribunales respecto de los fallos de los tribunales inferiores. Entonces son cuestiones distintas, pero aquí es donde yo vuelvo al tema más de fondo, y es que no se va a resolver el problema de la delincuencia con un atajo y con visiones, con propuestas populistas, con propuestas facilistas y en este caso con propuestas electoreras. Porque eso genera una enorme frustración de parte de los ciudadanos. Y por eso la propuesta que ha planteado Michelle Bachelet está parte de una propuesta integral. Se planteó hace unos meses la reforma a la reforma del Poder Judicial. ¿Ustedes están de acuerdo en eso? Obviamente que el funcionamiento de las instituciones tiene que ser evaluado y la legislación tiene que ser perfeccionada. Pero mira, ¿qué es lo que hizo el gobierno? Cuando eran oposición decían el gobierno tiene la culpa, los gobiernos pasados. Cuando fueron gobierno y fracasaron, entonces primero le echaron la culpa a quién, a los fiscales. Y después le echaron la culpa a los jueces. Porque la receta de la nueva forma de gobernar es, si cometes un error, échale la culpa a otro. ¿Qué hicieron durante mucho tiempo? Le echaron la culpa al gobierno pasado. Cuando ya dejó de ser creíble dicha excusa, pero no porque había pasado mucho tiempo. ¿No les llaman la atención a ustedes tampoco? Pero para eso está el control que tienen que desarrollar los tribunales, y para eso además se tienen que cumplir las leyes, y también los jueces actúan conforme a lo que establecen las leyes. ¿Sí? Lo que no puede haber es que uno diga, mira, me parece mal esta resolución de un juez, es legal pero me parece mal. No, bueno, entonces habrá que corregir la ley. Y además habrá que respetar la autonomía, y habrá que actuar conforme al mandato constitucional que tiene la justicia. En fin, o sea, aquí se requiere ser muy cuidadoso respecto a cómo se resuelve este problema. Porque reitero, lo otro es lo que hemos visto estos 4 años. Estos 4 años, ¿qué se dijo? Miren, aquí se acabó la puerta giratoria, se acabó la fiesta de los delincuentes, nosotros tenemos el tema resuelto. Álvaro. ¿Y qué es lo que ocurrió, Matilde? Aumentó el índice de victimización. Los chilenos hoy día sienten que viven en un país más inseguro que hace 4 años. Había un fracaso rotundo en esta materia. Por tanto, eso da cuenta que todas estas visiones fáciles para sacar un par de votos más, un par de votos menos, con un tema tan sensible, al final terminan siendo profundamente irresponsables. Y el llamado que nosotros estamos haciendo es actuar con responsabilidad. ¿Cómo no va a ser, disculpa que lo diga, irresponsable señalar que Michelle Bachelet apoya a los encapuchados? O sea, ese es un juicio que carece de toda lógica y que por lo demás los chilenos no creen, porque la conocen, porque saben de su responsabilidad, porque fue presidenta de la República, porque es una mujer que siempre ha promovido la convivencia democrática, el entendimiento de los chilenos en un marco de respeto, porque Álvaro, su propia campaña es expresión de la buena política. El tiempo, nos quedan 11 días para el próximo 17 de diciembre. ¿Cómo se extiende la campaña de aquí hasta esa fecha, hasta el 14, que es el cierre ya de las campañas y que probablemente después de eso ya todos vuelven a sus cuarteles, no se puede hacer propaganda y se espera hasta el día 17 de diciembre? ¿Cómo va a ser esta semana? Bueno, primero, la mayoría de las encuestas de opinión efectivamente le dan una gran ventaja a Michelle Bachelet respecto a los demás candidatos. Pero lo que hemos dicho, no hay que confiarse. No hay que caer en la lógica del triunfalismo. Hay que trabajar y trabajar por obtener un gran triunfo el próximo 17 de noviembre. ¿Se está apostando por la primera vuelta? Vamos a hacer el mejor de los esfuerzos, obviamente, por ganar en primera vuelta. Eso no cabe duda. Pero eso depende de los ciudadanos. Son los ciudadanos los que en las urnas tienen que concurrir a votar. ¿Qué es lo relevante que hay que destacar como mensaje? La mayoría de los chilenos apoya a Michelle Bachelet, pero como muchos dicen, esta es carrera corrida, no voy a ir a votar ese 17 de noviembre. Necesitamos que todos los que apoyan a Michelle Bachelet concurran a votar, y además que lo hagan en favor de los candidatos de la nueva mayoría del Parlamento, porque eso garantiza que el próximo gobierno tenga apoyo mayoritario en ambas cámaras. Álvaro, y vamos a tener actividades de cierre, hoy ya se está cerrando en Puerto Montt, Valdivia, la próxima semana, el jueves 14 de noviembre, a contar de las 5:30 en Quinta Normal, es el acto de cierre en Santiago, va a haber actos de cierre también en las demás regiones. Álvaro, ¿tú crees que la gente ha hecho propio el tema de que todo lo que está en este programa de gobierno se va a realizar solo si
se logran los doblajes para lograr sacar estas reformas en el Congreso? Porque si no, todo esto puede ser un bonito libro de buenas intenciones, pero efectivamente, para que ese programa se transforme en ley, efectivamente, ¿están los votos? Bueno, aprovecho a quienes nos están viendo en su casa. Efectivamente requerimos, para avanzar en este programa, el de Michelle Bachelet, para hacer realidad las transformaciones a las cuales ella se ha comprometido, apoyo mayoritario en el Parlamento, en ambas cámaras. Por tanto, aquí el voto cruzado no sirve. Los que apoyan a Michelle Bachelet a la presidencia de la República, les estamos pidiendo que apoyen a los candidatos de la nueva mayoría al Parlamento, porque eso garantiza que efectivamente ella cuente con apoyo en ambas cámaras para efecto de que sus iniciativas, las que pasan por ley, obviamente, sean aprobadas oportunamente por el Parlamento y que podamos contribuir efectivamente a resolver parte importante de los problemas que afectan a los chilenos. ¿Y si no, qué va a pasar con las expectativas de la gente? Pero estamos pidiendo el apoyo, efectivamente estamos pidiendo el apoyo porque creemos que se requiere apoyo mayoritario en ambas cámaras y eso es fundamental para que al menos las iniciativas legales sean aprobadas. Ahora, también hay que decir las cosas como son, hay iniciativas que son de carácter administrativo y que no necesariamente pasan por el Parlamento, pero todo lo que requiere ley necesitamos que voten por los candidatos de la nueva mayoría, porque eso efectivamente hace posible que el gobierno de Michelle Bachelet, que tengo la certeza va a ser exitoso, sea incluso más exitoso. ¿Exitoso en qué sentido? En el sentido de que va a poder hacer realidad las demandas sentidas de los ciudadanos. No olvidemos que su programa de gobierno es expresión de los anhelos de la gran mayoría de nuestros compatriotas. Muy bien, Álvaro Elizalde, vocero del comando de Michelle Bachelet de la nueva mayoría. Muchísimas gracias por acompañarnos esta tarde. Había bastantes temas que conversar, así que gracias nuevamente por estar con nosotros. Muchas gracias, Matilde, por la invitación. Bueno,